Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Se reúne el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son nuestros satélites de vigilancia de todo lo que pasa en estos dos mundos tan interconectados casi siempre, con tanta influencia en todo lo que nos pasa. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Primero, ¿tenéis entrada para ir a ver a Batman? No tenemos, yo no tengo entrada. ¿Lo intentaste? A mí me gustaría que me regalasen una. Ya, no sé. claro, no, bonito. Tienes que pasar por lo que pasa a todo el mundo, por muy ministro que seas. El Vía Crucis. Por la trampa Y digital, dejarte un por la riñón trampa al digital. final en pagarla, porque Claro. si la consigues pagar. Claro, no, pero sobre todo lo que Si la consigues dice comprar. y la trampa digital. Esta mañana me contaba uno de los miembros del equipo que su hijo estuvo en la cola y después de haber hecho no sé cuánto rato cola, cuando ya estaba como a 7 personas de que le tocara, se dio cuenta que estaba para las entradas VIP. ¿Os Una cola acordáis de la virtual. Claro, época? bueno, es que las entradas no se identificaban como VIP. Claro. Y yo creo que han abierto el debate sobre un tema del que hablamos poco y deberíamos hablar más, que es los famosos precios dinámicos, ¿no? Los precios que van cambiando. Pensemos una cola, el caso de este chico, si le quedaban 7, es una cola donde, depende del momento en que entraras, podías tener delante más de 100.000 personas. 100.000 personas en una cola virtual. El servidor se caía cada cierto rato, creando esta sensación, ¿no? de que esto se... ¿Perdías el turno de si que se esto caía agota. el servidor? Claro, pierdes el turno. No solamente eso, y si intentas cambiar de entrada, o sea, el precio final no te sale hasta que llegas a la última pantalla, ahí te sale un precio que ha partido de 70 y que puede ir cuando llegues a esa pantalla por 260, y si tú quieres cambiar de entrada, decir, no, yo quiero otra La entrada, barata. vuelves a la casilla de salida. Es que es ¿no? una Vuelves subasta a casi. empezar esa cola. No, claro. Entonces, este tema, los precios dinámicos, yo creo que es un tema que tenemos que revisar de manera seria. Es verdad que el Ministerio de Consumo está en ello, es verdad que la Comisión Europea también. Quizás este es un caso bastante flagrante, aunque bastante básico, porque aquí no hay mucha complejidad, pero tanto que hablamos de la transparencia algorítmica, ¿no? Y de que debemos explicar cómo se fijan las cosas y para qué se utilizan los algoritmos y qué tienen en cuenta, bueno, pues que nos expliquen los señores de Ticketmaster qué tipo de algoritmo fija eso. No, una cuestión, yo que soy un poco ya antiguo, por supuesto ya ese mundo en el que ibas al Corte Inglés o al Madrid Rock a comprar una entrada física, eso ha ya no desaparecido. existe, Eso ha desaparecido. Sí, pero no solo ha desaparecido eso, Nuño, lo que ha desaparecido también es que yo compraba entradas por internet, a pesar de mi edad, pero claro, a ti te ponen un mapa del sitio, tú eliges el asiento y tú sabes que si vas más abajo, pista es más caro, detrás más barato, pero ahora esto es imposible. Claro, bueno, a ver, lo que dice Ticketmaster, pues que no hemos encontrado a nadie que haya pasado por esto, es que había entradas de precio fijo, ¿vale? Que había muy pocas entradas, porque había entradas de precio fijo y otras entradas que tienen un precio que se va adaptando a la demanda. El tema es que vuelvo a insistir, es que hay que explicar cómo se calcula eso, ¿no? En función de cuánta demanda y de qué demanda se fija ese precio, sobre todo en un proceso como este, en el que se anuncian primero 2 conciertos en Madrid y uno en Barcelona, luego va subiendo la cifra de conciertos, es decir, vas ampliando la oferta y esa demanda nadie sabe exactamente cuál era. Entonces, creo que explicar muy bien esto es algo cada vez más necesario. Y ojo que esto está pasando en muchas más cosas que solo en los conciertos. Claro, es lo que te iba a preguntar. Cuando hablamos de precio dinámico, es un precio que va variando en función de la demanda. Y esto puede pasar en billetes de tren, en billetes de avión. Que va variando en función de no sabemos qué, que este es el problema, ¿no? Yo creo que todos entendemos, porque así históricamente, el caso de los aviones, ¿no? Tú depende de cuando compres un billete de avión, tiene un precio diferente. Y es verdad que tú puedes haber pagado un precio y el que está al lado, uno completamente diferente. Esto empezó en los aviones, llegó rápidamente también al mundo de los hoteles, pero hoy están absolutamente todo. Y quizás el ejemplo más flagrante tiene que ver con los Ubers, los Cabify, los Bolt, esto de que hemos hablado aquí muchas tipo de veces. cosas. Claro. Donde el precio nadie sabe en función de qué se calcula. ¿Se calcula en función de la demanda? Sí, pero se ha demostrado que en función de cuánta batería te queda en el móvil, en función de desde qué móvil lo estás haciendo, en función desde qué barrio llamas, en función de muchísimas cosas. El tema es que el algoritmo se ha programado para maximizar el beneficio de estas empresas. Ya, pero a la baja no va nunca, Jaime. Nunca. Te lo digo yo, porque a veces que busco billetes de avión y no puedo irme un fin de semana o puedo irme otro, digo, oye, me voy a esperar al jueves a ver si no va lleno el avión y me regalan casi. Nunca va a la baja. No, pero en teoría, por ejemplo, con los transportes sí que en teoría te protege si hay mucha demanda, es decir, o
algo más de demanda que normalmente, y los precios son más caros si nadie está demandando. Pero claro, esa es la teoría. El tema es que históricamente, ¿no? los aviones eran un eje completamente temporal, ¿no? Tú normalmente, como bien dices tú, si lo comprabas antes era más barato y si lo compras después era más caro. Esto hoy ya no es así. Hoy los precios son, para que lo entendamos, son personalizados. Hoy el precio te lo ponen a ti. Y está pensado para que pagues lo máximo posible. De hecho, en muchas tiendas de internet, si tú entras recurrentemente en esa tienda a ver una cierta cosa, esa cosa va subiendo cada vez que entras. Con los billetes también pasa lo mismo. Para todos los demás. Y no sube para los demás, sube solo para ti. Entonces, esto, que parece ser que no es ilegal, lo que sí que es ilegal es no explicar cómo lo haces, ¿no? Tú tienes que tener una transparencia que diga, yo fijo los precios en función de esto. Tantas vueltas que hemos dado a la famosa ley de inteligencia artificial, y si os acordáis, uno de los temas en los que insiste la ley es que es obligatoria la transparencia algorítmica. Es decir, si yo utilizo un algoritmo para fijar los precios, tengo que explicar cómo funciona ese algoritmo. Aquí nadie explica nada. Ahora hay un estudio interesante por divertido de varias universidades españolas que plantean la hipótesis de utilizar esto, por ejemplo, en la hostelería, ¿no? O sea, que los bares y los restaurantes pudieran fijar precios dinámicos. Y esto pensado como Es decir, si está vacío te cobran la caña a €1,50 y si está lleno te cobran la caña a €5. Como una herramienta para, vamos a decir, regularizar el tráfico en estos sitios, ¿no? Para que no haya tantas horas puntas y que la gente vaya en todas las horas. Entonces, tú si vas a tomarte la caña a las 9 de la mañana... Pero perdona, esto, vuelvo a mi edad, esto está inventado, esto era el happy hour. Sí, la hora feliz. Claro, a la hora feliz, si te vas a la tarde, que era ahora no porque lo del tardeo se ha puesto de moda, pero antes a las tardes que la gente, tú ibas a la tarde a tomarte algo y era el happy hour era más barato. Pero el tema es que ya no solamente es la hora, es personalizado, ¿no? Depende de con quién vayas, de la ropa que lleves, de cuánto te puedes gastar. Entonces, esto, si no somos capaces de, vamos a decir, hacer dinámicos los sueldos y el poder adquisitivo, hacer dinámicos solamente los costes conduce a la ruina. Yo tengo aquí una pregunta, Jaime, porque esto confieso que lo he hecho y no sé si estoy haciendo el panoli. Para comprar billetes de avión, si yo me meto en modo de navegación privada, ¿es posible que la próxima vez que los miren no me suban el precio? En navegación privada, por lo menos en teoría, ¿vale? En navegación privada tú lo que haces es que reseteas toda la información que se tiene sobre ti. El tema, y ahí hay muchas cosas interesantes, es que tú lo que reseteas es básicamente el mundo de las cookies, del que hemos hablado varias veces. Cada vez más las webs tienen en cuenta otras cosas, además de las cookies, ¿no? Cómo navegas, cómo tecleas, qué tipo de cosas buscas, en qué orden las buscas. Todo eso dice más cosas sobre ti de las que creemos. Es decir, sin ser capaz de identificarte con un histórico, que serían las cookies, con esto puedes hacer perfilados con los que puedes intuir si vas a pagar más o vas a pagar menos o cuánto te pueden sacar de todo esto. Es interesante además, por ejemplo, en el caso de los Uber y los Cabify, que el precio es dinámico, pero lo que se paga al conductor no. El conductor cobra lo mismo. El conductor gana lo mismo. Lo cual creo que no habla muy bien de este tipo de compañías. Claro. ¿No? Esto va directamente al beneficio de la compañía. Sobre los viajes, yo creo que habrá que volver a las agencias de viajes. Ir a la agencia, sentarte ahí y quiero un billete, búscame tú el más barato. Siguen existiendo. Yo conozco mucha gente que sigue sacando los billetes de aviones a través de las agencias de viajes. En alguna compañía, lo que decíamos de la transparencia, alguna compañía que es bastante loco el precio final comparado con el que está inicialmente, ¿no? Claro. Entonces la búsqueda te dice un precio y luego vas sumando cosas, seguros, maletas, y puede llegar a ser el doble del precio inicial. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con este mundo de la tecnología y de la ciencia. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. What you drinking? Rum or whiskey? Aquí estamos en nuestra reunión semanal con los ministros de Ciencia y de Tecnología, con la denuncia, porque es verdad que Consumo ya lo ha denunciado, pero yo creo que tenemos que denunciarlo nosotros y tiene que denunciarlo la gente que compra estas entradas, y no solo las entradas, los billetes de avión, este engaño de los precios dinámicos, porque discúlpenme... Y los propios artistas que no ganan dinero, pero yo creo que estaría bien que levantaran la mano, que dijeran, y que no somos nosotros, es una industria yo no quiero que en mi concierto se utilicen este tipo de prácticas. Bueno, vamos con otro asunto. Después seguiremos hablando también de Donald Trump y de los Estados Unidos, pero ya saben que hay muchos científicos que están intentando salir por piernas de Estados Unidos. Una de las primeras científicas españolas, vamos a llamar repatriadas desde ese país a través del programa ATRAE, está en el equipo de astrónomos que acaba de anunciar el hallazgo de hielo de agua en un sistema planetario joven similar al nuestro. Necesito traducción, Nuño. Bueno, pues a ver, esto es como mirar, conoces a una persona cuando tiene 48 años y te imaginas cómo fueron sus primeros años de vida, ¿no? Pues es lo mismo, pero con nuestro sistema solar. Es posible, porque tenemos una estrella joven similar al Sol, donde todavía no se han formado planetas y hay todo un disco de escombros, de rocas, de polvo, y
lo que ha descubierto ahora mismo este equipo de hielo cristalino, es decir, tan transparente como lo puede ser un cubito de agua hecho en la Tierra, Sí. que están dando vueltas a la estrella. Y ese es el material básico para formar planetas. Y es el material básico para cosas tan esenciales como para llevar agua líquida a ciertos planetas. Es decir, la Tierra, mucha del agua que tiene, vino a través de cometas y asteroides que vinieron de nuestro cinturón de asteroides que está más allá de Neptuno, ¿no? Entonces, el impacto de todos estos cuerpos hizo que tengamos tanta agua y que el planeta Tierra sea un planeta vivo. Entonces, los astrónomos lo están utilizando para entender cómo se originan sistemas solares y cómo se originan posiblemente sistemas solares como el nuestro, porque han visto que el hielo que han descubierto en esta estrella que está a 150 años luz es exactamente igual que el que hay en los cuerpos que tenemos nosotros en nuestro cinturón de Kuiper, en nuestro cinturón de cuerpos similares. Es decir, hay un proceso universal y ese hielo también está presente en procesos, en fases iniciales de la formación de sistemas solares y en las últimas fases. Es decir, con este telescopio, que es el James Webb de la NASA, también han descubierto ya exoplanetas fuera del sistema solar, ya formados, donde también hay hielo de agua. Es decir, que es un componente básico, pero que es también esencial que se mezcle con otros compuestos minerales, etcétera, para que pueda haber planetas rocosos con vida, ¿no? Que tiene que haberlos. Y cuando hablas de reservas de agua, ¿nos imaginamos mares? ¿Nos imaginamos ríos? No. Estos son partículas milimétricas de hielo, pero estamos hablando de una extensión. Este cinturón tiene millones y millones de kilómetros de ancho. Entonces, toda esa agua se concentra en las partes exteriores donde la estrella ya no puede derretirlo, y la colisión de los cuerpos estos de los que hablamos genera un montón de partículas de hielo que van introduciéndose de nuevo en las capas más internas del sistema, ¿no? Entonces es una forma de ir generando un poco el momento clave en el que los componentes esenciales para que pueda haber un sistema solar en el que pueda haber, por ejemplo, un planeta con mares. Exacto, con sus planetas. O sea, estamos viendo como los primeros momentos de la formación de un sistema planetario. Qué bueno. Más cosas. Hay un lugar, concretamente Villamayor de Gállego, en Zaragoza, donde hay un fondo de inversión que quiere usar más de 80 hectáreas de suelo agrícola para montar un macrocentro de datos. Claro, hasta ahora estábamos acostumbrados a que cuando decían aquí van a poner una ¿cómo se dice? Lo de las basuras, no me sale ahora la palabra. Pero bueno, o basura radiactiva, o aquí van a poner una almacén nuclear. El almacén nuclear. Sí, una incineradora. Una incineradora, es que no me salía. Muchísimas gracias. Una incineradora. Claro, estábamos acostumbrados siempre a la oposición, pero ahora oposición del pueblo a que pongan un centro de datos. Bueno, yo creo que estábamos tardando en esto, ¿no? Fíjate que hablábamos antes de los precios de los que están generando una cierta turismofobia, pues aquí hablamos de tecnofobia, ¿no? De empezar a pensar que la tecnología a veces no es desde luego una buena instalación en tu pueblo. El caso de este pueblo, que además es una historia muy bonita, es una historia casi de resistencia a lo Asterix, ¿no? Hay que recomendarlo el reportaje, ¿no? De hay Manuel un pueblo, un reportaje de nuestro compañero Manuel Pascual en El País, que lo cuenta maravillosamente, como siempre lo hace Manu, en el que este pueblo se resiste a que un gran fondo de inversión venga a salvarles la vida, ¿no? Porque al final esto tú piensas en el futuro económico, que se reactiva. Es que yo creo que es importante entender varias cosas sobre los centros de datos. Los centros de datos, que decimos, ¿no? Crean empleo cuando se construyen, porque son grandes infraestructuras. Luego, en la operación de ese centro de datos trabaja muy poca gente, es decir, no crea tanto empleo. Y que igual vienen de Zaragoza. Claro, iba a decir, es que incluso no tienen, porque incluso físicamente a lo mejor no trabajan ni allí. Zaragoza, este pueblo, además, que también está contado ahí, ¿no? Tiene una tasa de empleo del 95%, no tiene desempleo, es un pueblo que vive bien como vive y que no quiere tener un gran centro de datos con un consumo eléctrico brutal y un consumo de agua fuera de todo cálculo. Recordemos que cuando se han puesto los centros de datos en Aragón, nos han contado a todos que no iban a consumir agua, que tenían todas las medidas. Un año después estamos viendo que nada de eso se ha cumplido. Y a veces hablamos poco en retrospectiva de este tipo de cosas, ¿no? De las promesas incumplidas de estas grandes infraestructuras. Y creo que esta visión un poco del bienvenido Mr. Marshall, ¿no? De vienen los americanos con sus tecnologías, sus fondos de inversión a salvar nuestros pueblos, es algo que tenemos que... Sí, me llama la atención que sea la protesta por un centro de datos. Acordaos, porque hay una escena maravillosa en una película que yo adoro, que es Alcarrás, no sé si os acordáis, cuando empiezan a tirar los frutales para poner placas solares. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Es quitar nuestras fincas para poner centros de datos.
ojo, porque la tecnología no siempre cambia nuestra vida mejor, y me parece estupendo que en este pueblo se estén amotinando. Sí. Es que además contra no les este fondo habían de inversión. avisado, habían Claro. tomado las primeras decisiones la Junta y no... Y este tipo de decisiones, ¿no? Que ni siquiera es una tecnológica, es un fondo de inversión que contrata una constructora, ¿no? Para especular con el suelo, para construir sobre ello y para hacer un uso de una energía que de momento tienes, pero no sabes cuánto tiempo tendrás, y de un agua que en Aragón sabemos que es un problema y que lo va a seguir siendo. Claro, y yo, Nuño, buscaba el paralelismo con las protestas, y es verdad que ahora se ha vuelto a reactivar el debate sobre las nucleares a partir del apagón del 28 de abril, claro, el paralelismo con las protestas contra las nucleares. Contra las nucleares, pero esto es curioso porque los pueblos que están cerca de nucleares están a favor de ampliar la vida de las nucleares. Porque ahí ellos sí que les da... crea mucho más empleo. Crea mucho más empleo y llevan teniendo empleo desde hace décadas. Pero bueno, es parecido, por ejemplo, a lo de las minas. Queremos minas de materiales que raros, tenemos en España, Sí. materiales raros, tal. Pues eso son minas a cielo abierto que generan contaminación y que en muchas ocasiones tampoco dejan dinero en el pueblo. Entonces, bueno. Sí. Pues primera protesta por la instalación de un centro de datos en un pueblo de Aragón. Un nuevo avance contra el cáncer, y casi no hay semana en la que no contemos uno. Se llama terapia inmunoablativa. Ha tenido un éxito sobresaliente en la eliminación de tumores sólidos en un conjunto de pacientes que compartían una determinada mutación genética. Hay quien habla incluso, Nuño, de un cambio de paradigma. Sí, esto es la ultraprecisión de los tratamientos de inmunoterapia. Hemos hablado de aquí muchas veces, ¿no? De enseñar al sistema inmune a combatir de una forma muy efectiva los tumores. Esto funcionaba muy bien en tumores sanguíneos, pero no tanto en tumores sólidos. Ahora funciona muy bien en tumores sólidos en varios órganos, si el paciente tiene una determinada mutación. Y ahí está el kit de la cuestión. Hay entre un 5 y un 10% de pacientes con estos tumores, que son esófago, estómago, colon, hígado, vejiga, útero, próstata, que tienen esa mutación. Y en esos casos, a ver, es un ensayo todavía pequeño, han participado unos 100 pacientes, pero ha habido entre esos 100 pacientes 80, unos cuantos más de 80 que han tenido remisiones completas, es decir, el tumor ha desaparecido porque tenían esa mutación. Entonces aquí ya estamos afinando muchísimo. Claro, o sea, siempre hemos hablado del tratamiento personalizado, esto ya es personalizado. Claro, y está muy bien porque lo hemos contado aquí muchas veces, la inmunoterapia funciona en 1 de cada 3 pacientes. Hay muchos pacientes que no les funciona. Entonces ahora estamos viendo bien por qué a algunos pacientes les funciona muy bien y por qué a otros no les funciona tan bien. Y sobre todo expandiendo la inmunoterapia a los tumores sólidos, que son la gran frontera, ¿no?, de esto. No, iba a decir, es un tratamiento, es un medicamento. Claro, dices inmunoablativo. Así lo llaman porque no hay cirugía, no hay quimio, no hay radiación. Directamente la aplicación de este fármaco, que es un anticuerpo, consigue la desaparición del tumor. Lo que pasa es que ahora hay que hacerle seguimiento a esos pacientes durante por lo menos 5 años para decir, oye, te hemos curado el cáncer. Pero de momento son resultados muy prometedores. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, son caros. Vale el tratamiento son unos 50.000 euros, 65.000 euros, saldría por 65.000 euros. Pero bueno, tienes que ver también los años de vida que salvas, porque hay pacientes en este ensayo que tenían 28 años, 30 años con un tumor de colon, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿merece la pena pagar ese dinero? Bueno. Y una noticia de medicina e inteligencia artificial: se ha creado un sistema de inteligencia artificial capaz de diseñar fragmentos de ADN. ¿Eso para qué sirve? Bueno, diseña fragmentos de ADN que después se generan en el laboratorio y los introduces en una célula y la célula hace lo que quiere lo que tú querías que haga. O sea, es bastante alucinante porque es la IA diseñando secuencias genéticas que no existían antes en la naturaleza y que son capaces de controlar el comportamiento de las células a nivel de transformarse, por ejemplo, una célula madre de la sangre, en vez de glóbulo rojo, quiero que me hagas una célula del sistema inmune. Estos son todavía pasos muy preliminares, pero es muy interesante poder recurrir a la IA para que te ayude a diseñar secuencias genéticas que te pueden ayudar a controlar células tanto sanas como enfermas. Claro, iba a preguntarte, ¿serviría para el cáncer? Eso es lo que dicen los investigadores. Por ahora ellos se están centrando en las células madre de la sangre, pero, dice, en un futuro podríamos incluso detectar esas células que todavía no son cancerígenas, pero han acumulado ya unas cuantas mutaciones y tienen mucha probabilidad de dar lugar a un tumor. Pues podríamos utilizar estas secuencias para destruirlas, ¿no?, selectivamente. Algo que hemos contado esta mañana, que nos contaban nuestros compañeros de Sociedad, que las inteligencias artificiales se hablan entre ellas. Esto colaboran y generan convenciones sociales sin participación humana.
me parece ya un poco peligroso. Bueno, o sea, a mí una inteligencia artificial sola ya me da miedo. Si ellas maquinan, me da más miedo. Fíjate, le estamos poniendo el nombre de datos o información sintética, ¿no? que quiere decir completamente generada por conversaciones entre máquinas sin intervención humana. Esto, que parece una trivialidad, tiene derivadas muy interesantes en la parte de sociedad, que habéis hablado esta mañana, pero tiene también en la parte de investigación derivadas súper interesantes en eso que hemos hablado tantas veces, que es el aprendimiento de las máquinas, aprendimiento cognitivo, como quieras llamarlo. Cuando una máquina aprende no de una persona, sino que aprende de otra máquina, la cantidad de intercambios que puede hacer la llevas a exponencial. Y esto hace que el avance sea muchísimo más rápido. El ejemplo fácil de entender es, por ejemplo, con uno de los ejemplos que hemos usado siempre, que es jugar al ajedrez, ¿no? Cuando la máquina aprende a jugar al ajedrez de una persona, puede jugar un número limitado de partidas en el espacio y en el tiempo. Cuando juega contra máquinas, puede jugar ilimitado. Millones de partidas simultáneamente contra millones de máquinas. O sea, el orden de magnitud es exponencialmente diferente. Entonces, ojo, porque esto tiene unas derivadas muy interesantes y muy preocupantes, las dos cosas. Valdrá para cosas tan estupendas como tratar el ADN, que además es un recurso muy matemático el ADN y es relativamente fácil de utilizar la inteligencia artificial, pero nos puede llevar a sitios a lo mejor donde no queremos estar. Y volviendo a Donald Trump, que antes hablábamos de gente que intenta salir de ahí para poder continuar sus investigaciones, le hemos visto, está de viaje por Oriente Medio, de hecho está en Arabia Saudí, ha hecho negocios, 600.000 millones de dólares comprando armamento en Qatar, también ha conseguido que Qatar Airways le compre a Estados Unidos no sé cuántos Boeing para ampliar su flota, pero claro, en este viaje le hemos visto que yo creo que es la primera vez que se le ve después de ese distanciamiento, le hemos visto con Elon Musk, pero también Sam Altman, representante de Amazon, de Nvidia, Uber, bueno, todo el mundo. O sea, está claro que ha sido un viaje de negocios. El Dream Team facha, ¿no? O sea, es como, si os acordáis, esas selecciones que llevaban de la NBA a las... Pues han ido todos allí a... Yo creo que al final iba de esto, ¿no? Iba de ganar dinero, de ganar mucho dinero. Ojo, porque están todas estas empresas. También está Palantir, que es una empresa que vende capacidad de vigilancia y de control. Imaginaos a quién va a vigilar Arabia Saudí, pues homosexuales, mujeres, colectivos, este tipo de cosas son las que están vendiendo, y creo que con un regalo, ¿no? De un avión bañado en oro, creo que el ejemplo es tan extremo y es tan provocador que es tan obsceno que nos pone a todos delante del mismo espejo, ¿no? Porque claro, cuando lees todo esto, yo creo que manifiesta también esta visión que tenemos los europeos a veces bastante hipócrita, porque si recordamos, Europa sigue manteniendo relaciones comerciales con estos países, con Arabia Saudí. El presidente Pedro Sánchez estuvo en abril de 2024 visitando con empresarios, con otro Dream Team, estuvo visitando Arabia Saudí, y Arabia Saudí ahora quiere ser una capital tecnológica, invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, porque su vecino, que sabemos que a veces es aliado y a veces no tanto, que es Emiratos Árabes, es una de las grandes potencias de inteligencia artificial, con un aliado que es Francia. El programa de inteligencia artificial de Francia está pagado por Emiratos Árabes. Entonces, ojo, porque a veces decimos, el Elon Musk y Trump están haciendo negocio. Sí, lo que intentamos hacer nosotros, solo que nos sale peor. Y una última cosa, Nuño, porque Trump ha ordenado que se rebajen los precios de los medicamentos en Estados Unidos, y dice, bueno, pues mira, está pensando en la gente. No, lo que está intentando es cargar contra las farmacéuticas. Bueno, es que había amenazado con poner aranceles a fármacos importados, y él lo llamó el Fat Shot Drug, o sea, el pinchazo contra la obesidad. Sí. Los nuevos Ozempic, etcétera, que se fabrican en Europa. Entonces, había mucho miedo de que pusiese aranceles y eso causase un cataclismo en las bolsas, etcétera. No lo ha hecho. Lo que ha dicho a su responsable del Departamento de Salud, que es Robert Kennedy, que hable con las farmacéuticas para que bajen los precios, porque es verdad que en Estados Unidos, sobre todo los medicamentos que compras tú libremente sin que te lo cubra, por ejemplo, los seguros públicos que hay, que son bastante limitados, pues pagan 3-4 veces más, son más caras, porque es un libre mercado. Nosotros en Europa, por ejemplo, tenemos sistemas de salud público, entonces el sistema de salud público negocia con las farmacéuticas, y eso es una garantía para reducir los precios. En Estados Unidos los medicamentos tienen precio dinámico también. Claro, o sea, si nos gusta el mercado para algunas cosas, tienen precio dinámico, es el mercado, amigos, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que también, al mismo tiempo que pasaba esto, un poco antes, el lobby de las farmacéuticas europeas estaba hablando
con el gobierno de la Comisión Europea para que en Europa subamos los precios de los fármacos porque son más bajos que en Estados Unidos. Entonces aquí hay como... no se sabe muy bien qué está pasando, porque al final, claro, las farmacéuticas son negocios enormes que tienen que les interesa muchísimo que en Europa se suban el precio de los fármacos, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa finalmente con esta es otra transparencia que necesitamos, ¿no? Saber cómo se fijan los precios de los medicamentos. Eso es terrible, sí. Pues lo dejamos aquí, la semana que viene más. Muy bien. La semana que viene más. Venga, hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.